Romanos capítulo 3. Vamos a tener hoy una enseñanza que se llama Aspectos de la Gracia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Vamos a orar esta mañana para que Dios use su palabra y se revele a nosotros, se revele a la gente, porque es eso lo que nos hará salvos, el conocerle a Él. El poder conocerle, el poder conocer su propósito, es lo que nos hace salvos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad maravillosa que nos concede de poder oír su palabra, Señor. Usa, Señor, su palabra en este día para edificar la fe, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para la conversión, la santificación. Señor Jesús, gracias. Creemos que tú puedes obrar por medio de su palabra. Amén. Dele gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, este mes estamos en un lema, ¿cierto? Jóvenes con la identidad de Cristo. Y esta mañana tenemos, porque ¿cuál era la identidad de Cristo? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es? La identidad de Él, ¿cuál fue? ¿Cómo se presentó Él? Bueno, que lo sepa la generación venidera. Pero que sepan qué. ¿Ustedes no recuerdan la identidad de Él? No. ¿Cuál fue su identidad? ¿Qué pasó el día que Él fue bautizado? ¿Qué pasó cuando fue anunciado que iban a hacer? Cuando fue anunciado que Él iba a nacer, ¿qué dijo el ángel que le habló a María? Dará a luz. La identidad de Él es el Hijo de Dios. Esa es la identidad de Él. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios?
Eso es lo que dice el lema que tiene que tener. Jóvenes con la identidad de Cristo. Jóvenes, hijos de Dios. El día que fue bautizado, se oyó una voz que dijo, cuando la transfiguración en el monte se oyó una voz que dijo, a él oíd. Entonces, ¿quién era él? Gloria a Dios. Vamos a ver entonces aspectos de la gracia de Dios. Creo que lo más grande que nos ha pasado es esto. Lo más grande que nos hemos encontrado es la gracia de Dios. Dios hizo al hombre, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? A ver. ¿Cómo? Sí, señor. Dios hizo al hombre por amor. Por amor. No lo hizo por gracia, lo hizo por amor. Efesios capítulo 1. Lo hizo por amor según el puro afecto de su voluntad. O sea, usted y yo estamos aquí por amor de Dios. O sea, la creación es por amor. Por amor. El amor de Dios. Según el puro afecto de su voluntad, Él creó al hombre. Mirando bien la teología, todo lo que tiene que ver con los fundamentos teológicos, uno, hay cosas que no están escritas, pero las puede visualizar. Dios creó una criatura espiritual, los ángeles, y luego creó una criatura que es el hombre, uno terrenal, con un espíritu creado para que le adorara y le sirviera a Dios. Todo esto por amor. Los ángeles que fueron creados por Dios antes que el hombre, fueron creados precisamente una criatura, son seres espirituales, pero también con una inteligencia espiritual capaz de conocerle y de adorarle a Él. De allá, del problema que hubo con esos seres, resultó el diablo. Después, Dios hace al hombre ya un ser diferente a los ángeles, en el sentido de que es un ser material, tiene un cuerpo, es humano, y lo hace por amor. Por amor nos creó. Y nos creó con el propósito de perfeccionarnos, de perfeccionar al hombre. A raíz de eso le dio un mandamiento al hombre. Le dio un mandamiento, pero el hombre no obedeció el mandamiento y cayó de ese estado de inocencia y no tenía pecado porque no había mandamiento. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero cuando el hombre se tornó en un pecador, entonces Dios nos dio su gracia para redimirnos. Redimir es restaurar, volver a hacer otra vez.
Entonces, ahí estamos. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la oportunidad y posibilidad de creerle a Dios. No de creer en Dios, sino de creerle a Dios. De poder creerle y de poder reconocerle. Por eso la recibe el ser humano siendo un pecador. Siendo un pecador, estando en la condición de pecador. La gracia de Dios es la oportunidad y posibilidad de creerle a Él. Por eso se recibe. Tenemos que oír de esa gracia. Tenemos que oír. Dios siempre le habló. Le habló a los hombres del Antiguo Testamento, le habló a Noé, le habló a Abraham, y todo era por gracia, a pesar que estaba en la época de los mandamientos, pero el hombre no podía obedecer los mandamientos, entonces Dios obraba por gracia. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, pero el hombre no tiene la fuerza suficiente para obedecer ese requerimiento de la ley que se condensan en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Lo amarás con todo, con todo. No a medias, sino con todo. Con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa demanda de la ley de Dios es muy grande. Y el hombre en sí, su capacidad de creer no le basta, no le alcanza. La capacidad de creer que tiene toda persona, se necesita la gracia. Se necesita que la gracia de Dios nos enseñe. Porque es lo que hace la gracia de Dios, enseñarnos. Y mediante esa enseñanza podemos llegar a creerle a Dios y a ser poseedores de esa oportunidad y esa posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, de llegar a ser obedientes en la presencia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es eso. La gracia de Dios es una oportunidad, es la posibilidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Lo más grande que es la ley de Dios, y la ley de Dios le requiere al hombre, le requiere la perfección, pero la gracia de Dios se la imparte. La gracia de Dios se la regala, se la da. Gloria al Señor. Esa es nuestra historia de salvación. Entonces, por eso este texto que leímos dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y cuando uno no tiene un conocimiento amplio en las Escrituras, uno lee un versículo de estos y uno no lo entiende. El por qué. Y ver cómo la ley y la gracia se complementan
porque todas vienen de Dios, la una para el conocimiento del pecado y la otra para la liberación del pecado. Entonces, por eso la Biblia dice en Juan 1:17 que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad. Porque el fundamento de todo pacto, el fundamento es la verdad. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. La verdad. Este pacto está establecido sobre la verdad. La verdad. En la verdad está dicho todo. Dios no tiene más que decirnos. Todo dice que nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, esa es la gracia de Dios. La gracia es la posibilidad y es la oportunidad de creerle al Señor, de poder dejarse enseñar de Dios. Por eso aquí tenemos que venir. La actitud debe ser de dejarnos enseñar. Cuando uno se presenta delante de Dios y uno dice, yo sé, entonces a un vaso lleno usted no tiene dónde echarle nada. Si el vaso está lleno, ya no se puede usar. Tenemos, y la salvación parte de ahí, de ese reconocimiento. De ese reconocimiento de que nos debemos dejar enseñar de Dios. Principales funciones que cumple la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios redime al hombre. O sea, efectúa la obra redentora. La obra de la redención, que es el pago de lo que hay que pagar para rescatar al pecador que está en la cárcel del pecado. Y hay que pagar. Hay que pagar y usted no tiene con qué pagar y yo tampoco tengo con qué pagar. Y no teníamos con qué pagar. Nadie tiene con qué pagar. La persona se compromete a cosas que no pueden. Y las religiones invitan a personas a hacer personas a hacer procesiones, a hacer penitencia, a hacer cosas, tratando de presentar como un sacrificio que pueda como darle a Dios alguna cosa en recompensa, pero no hay posibilidades. Eso no alcanza para pagar, no alcanza el precio. Entonces por eso el Señor mismo hizo la obra de la redención, que consistió en pagar Él mismo. Pagarse a sí mismo. Por eso dice 2 Corintios 5:19,
donde está y habla de sí mismo, porque él no podía negociar con nadie la salvación de la gente. El problema del pecador era con Dios. La gente quedó cautiva fue del pecado. Hay que pagar ese precio, hay que pagarlo, y el único que lo podía pagar era alguien que no hubiera pecado. Por eso la manifestación de Dios en carne. Entonces se manifiesta en carne para que haya un hombre perfecto que pueda ser ofrecido. Y al ser ofrecido, entonces este sí, porque no ha pecado. Entonces, Dios en Cristo es nuestro Salvador. Se ofreció a sí mismo. La demanda de él era de la justicia divina. Y Dios suplió eso que usted no podía pagar, lo pagó Él. Lo pagó por nosotros y entonces nos dio. Esa es la redención, se pagó por la muerte de su Hijo, dice Romanos 5:10, por la muerte de su Hijo. Esta muerte no fue cualquier muerte, fue una muerte realmente, totalmente diferente a las demás muertes, porque eran muertes que él estaba muriendo en lugar de otros. No, él no moría porque tuviera que morir, sino porque estaba haciendo una representación, un trabajo a favor nuestro. Entonces él murió, y eso es lo que se llama redención, pagar. Ya todo eso está pagado para todo el mundo. La muerte de Cristo pagó por el pecado de todo el mundo. De todo el mundo. Todos los pecadores, si todos se convirtieran, para todos hay gracia. Para todos hay gracia, para todos hay perdón. El sacrificio de Cristo redime toda la creación. O sea, tiene un efecto hacia adelante, hacia atrás. Él fue crucificado hace aproximadamente 2000 años, pero tuvo un efecto hacia atrás y hacia adelante. Porque Él, en el propósito de Dios, fue ofrecido antes de la fundación del mundo. Entonces, el efecto de la muerte de Cristo es muy grande. Pero hay que creerlo y hay que apropiarse de Él. No se puede quedar en la religión metido tratando de obedecer los mandamientos, que eso es lo que hace la gente en la religión. Yo espero ser bueno, dice la gente, yo espero ser bueno, yo espero ser bueno. Yo creo que soy bueno, yo soy medio bueno. Eso es lo que uno piensa cuando uno está allá. No, tiene que salirse de ese contexto, tiene que salirse y reconocer que es un pecador y que no puede pagar por su salvación. Que no puede pagar. Y que reconocer que Jesucristo pagó. Y que esta salvación es un regalo de Dios. O sea, Él pagó, eso es lo que se llama redención, redimir. Redimir es volver a comprar. El hombre es de Dios, pero el hombre pecó y entonces la Biblia dice que se perdió el propósito. Entonces Dios paga para que se reanude el propósito. Él paga. Él pagó. Por eso ni vuelva usted a pensar que a Cristo lo mató la gente. No, Él vino a morir. Porque es que la religión engaña a la gente con eso. Vamos a hacer una procesión porque qué pesar mataron a Cristo. Eso no es verdad.
A Cristo no lo mató nadie, Él vino a dar su vida por nosotros. Ya la gente lo crucificó, pero en el cumplimiento. La Biblia dice el cumplimiento de todas las cosas según el propósito de Dios. Entonces, como eso hace tanto tiempo, entonces la gente ha escrito muchas cosas y dicho muchas cosas que a las personas los mantienen allá en la religión y entonces le hablan más de los mandamientos que de la gracia de Dios. Y por eso la gente sigue en el pecado, en la borrachera, en la fornicación, sigue creyendo en agüeros, en cosas de esas. Siguen eso. ¿Por qué? Porque no les enseñan la gracia de Dios. Yo fui a misa antes de los 10 años, 12 años, 11 años. Nunca me enseñaron eso. Sino que uno tenía que bregar a obedecer los mandamientos y uno ahí se muere haciéndole fuerza a eso. Porque usted no puede. Por eso el borracho promete no volverse a emborrachar y vuelve a emborracha. Porque no puede. Lo que tiene que reconocer que no puede. Y echarle mano a la gracia y decir, Señor, sálveme. Entonces la gracia, Él nos redime. O sea, redenciones pagó, ya todo está pagado. Y si hay amigos esta mañana aquí, le digo, la cuenta que usted tiene con Dios ya la pagaron. Pero usted tiene que creer que la pagaron. Eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que creer que la pagaron. Porque si usted no cree que la pagaron, entonces usted sigue tratando de pagarla a usted. No. Mire, Jesucristo pagó. Él pagó. Yo digo esto, hermano, si Cristo vino a este mundo, murió y resucitó, yo voy salvo. Y hay cielo, yo voy para el cielo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo no lo elegí a Él. Él me eligió a mí. ¡Dele gloria a Dios! Él me eligió a mí. Yo no estoy aquí haciendo fuerza. A ver si llego. Yo voy para allá. Yo voy para allá porque Él me eligió. Nosotros no inventamos esto. Esto es el propósito de Dios. El propósito de Dios. Vea, amigos que están aquí esta mañana, sepan, vayan en este día, los pecados suyos ya están pagados. La Biblia dice, Jehová cargó en él. Yo no sé si usted los quiere dejar hoy aquí. Porque ya no es sino que usted crea, no es más. Usted cree que Jesucristo le perdonó, dice, no, si ya están pagos, yo creo. Gloria a Dios. Entonces, Él pagó. Cuando uno cree, ¿sabe qué hace entonces el Espíritu de Dios? Entonces viene ya el proceso. ¿Usted creyó? ¿Sí? ¿Usted cree? Listo, entonces lo vamos a adoptar. Lo vamos a adoptar. Entonces viene el proceso de adopción. Viene el proceso de adopción y entonces somos adoptados como hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Toda criatura, no todos los hijos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.
Todos somos criaturas de Dios, pero no todos hijos de Dios. ¿Comprendido? Todos criaturas de Dios, pero no todos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que ser adoptado hijo de Dios. En ese proceso de adopción, Dios se hace cargo de nosotros. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Dice, ay, pero yo cómo hago. Uno viene con esa enfermedad allá de la religión. Esa enfermedad de hacer cosas. Que yo tengo que hacer, que yo no soy capaz, que cómo hago, que esto. Uno viene con eso. Entonces uno llega aquí a ver el culto. Y otro dice, ay, pues muy bonita religión, pero es que yo no puedo. ¿Y por qué no está enfermo de eso? No, aquí no es si usted puede, es si usted cree. Si usted cree en el Señor, usted puede. ¿Por qué? Porque Dios lo adopta y se hace cargo de usted. Vea, cuando Dios nos adopta, dice, a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos. ¿Y usted cree que Dios va a tener un hijo para dejarlo por ahí abandonado? Dios no tiene hijo para dejarlo abandonado. Si Dios lo adopta como hijo a usted es para sostenerlo a usted. ¿Usted cree que los hijos de Dios se van a morir de hambre? Mueren de otra cosa, hermano. Pero no de necesidades. Hijos de Dios, entonces, esas dos cosas suceden en nosotros. Dios nos redime y Dios nos adopta. Gloria a Dios. Nos adopta. Así que Dios, por su Espíritu, es el que hace toda esta obra de salvación. No se ponga usted a pensar que usted tiene que elegir. Déjese elegir. Créale a Dios. Por eso, la salvación es por creer, para que todo aquel que en Él cree. Y a veces la gente se pone a esforzarse por hacer cosas. No, hasta que yo no sea perfecto no voy a ir a la iglesia. Venga como está. Venga con todas las costumbres malas. Venga con todo. Que el Evangelio lo transforma a usted. El Evangelio es poder de Dios para transformar. Mire, según Apocalipsis 19:8, quiero que ustedes lo vean ahí, lo que dice. Esto corrobora también lo que estoy diciendo. Lo que se le ha concedido a la iglesia, al grupo de personas que son hijos de Dios y que conforman la iglesia. Y por eso dice ella, se le ha concedido no es que ella clasificó para esto, se le ha
concedido. ¿Se le ha concedido qué? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es, no será. Es. Uno siempre pensaba que cuando llegaba al cielo le iban a dar un vestido blanco. ¿Cierto? Bueno, tiene un poco de vestido blanco, apenas llegue le van a dar un vestido blanco. No, ya usted lo tiene que tener puesto. Porque le concedieron vestirse así. Le concedieron. Esto es algo que Dios nos concedió. Nos concedió el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos un comportamiento, cómo nos conducimos santamente delante del Señor. ¿Por qué nos conducimos santamente? Porque creemos esto, vea. Porque creemos que Él nos ha concedido esto. Entonces no es que usted está haciendo fuerza y haciendo cosas para ganarse eso. No. No es que usted está haciendo fuerza y haciendo esto. Usted tiene que creer. Mire, solo se santifican y se perfeccionan los creyentes. Los que no creen van a estar dando vueltas por el desierto como el pueblo de Israel, que duró 40 años dando vueltas y no creyeron. Y entonces la gente a veces ha pasado hasta con bautizados que van al culto a ver qué dicen en ese culto. ¿Qué dicen? A ver qué dicen. ¿Ya quitaron tal cosa para yo poderla hacer? No, aquí no quitamos nada para que usted no vaya a hacer. Aquí usted tiene que creer esto, vea. Si usted cree que Dios le concedió a usted vestirse de lino fino, se lo concedió. Usted lo cree, usted lo disfruta, usted lo goza, usted se alegra en esto. Esto para usted es una fiesta. Usted no tiene que andar por ahí con la cara larga, amargado, aburrido. No, pues que yo quería ir al cine y no me dejaron. Era que yo quería ir. No, pues vaya. Si usted no cree, vaya. Pero si usted cree esto, usted no va porque usted cree esto. Usted cree esto. Hay lugares donde usted no irá nunca. Hay lugares de los creyentes no irán nunca, nunca. Y no irán porque se lo prohibieron en la iglesia, no. No irán porque ellos creen esto, ¿verdad? Ellos creen que tienen un vestido. Un vestido que a veces hasta los inconversos lo reconocen el vestido. Porque le dicen, ¿y usted qué hace aquí? Hay gente que le han dicho, ¿usted qué hace aquí? Usted luego no es creyente. Le reconocen el vestido. Entonces, hermano, no le haga fuerza a esto, porque esto no es por hacerle fuerza. El Evangelio es tan poderoso, hermano,
tan poderoso que el Evangelio nos lleva a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno dice yo soy hijo de Dios, yo soy objeto de las bendiciones del Señor, eso es lo que fortalece. Por eso la Biblia es completa y es totalmente, en ese sentido, autoritativa para decir lo siguiente: el que tiene esta esperanza en Él, oiga, el que tiene esta esperanza en Él, no fulano de tal, no que viene al culto, no que vino a todos los cultos, no que le tocó, no, el que tiene esta esperanza en Él. El que tiene esta esperanza en Él se santifica, se purifica, así como Él es puro. ¿Usted no peca porque no lo regañen en la iglesia? ¿Usted no peca porque le quitan el servicio? ¿Usted no peca porque le dicen algo? No, usted no peca. Por eso. Usted peca porque cree esto. Usted no peca porque usted es creyente. Usted es creyente, usted le cree a Dios. La gracia de Dios le enseñó a usted. Vea, si dijeran no se puede hacer más culto, se cierran todos los templos, no se pueden reunir, ¿usted qué haría? ¿Me va a descarriar? Porque no hay más culto. ¿Usted sabe cómo vivía un creyente en el primer siglo, en el segundo siglo? Allá oraban y escuchaban la lectura de algunos que hubiera llegado una copia de los escritos en la cueva. Entonces nosotros no nos podemos volver religiosos. Religioso, una persona religiosa. Tiene una cosa que lo moldea, lo religa, una costumbre, esto es así y tal. Aquí tiene que haber una decisión. Soy un adorador. El Señor vino a buscar adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Que puedan tener, que sean lecturas ante el mundo, que hay un Dios santo. Que hay un Dios santo. Que hay un Dios santo a quien servimos. Entonces, hermanos y amigos, eso es el asunto de la salvación por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay mucho que hablar sobre la gracia de Dios, pero quiero decirles que hay unas implicaciones. Hay implicaciones por el hecho de que la salvación es regalada y no se puede comprar. Y no trate de comprarla ni guarde plata para eso porque no sirve. Porque usted no puede comprar su salvación, usted tiene que recibirla regalada. Tiene que recibirla creyéndola. Tiene que recibirla creyéndola, regalada, no hay otra forma. No se la invente, que yo voy a llevar esto allí, estas ofrendas y tal cosa, pero yo hago lo malo por aquí. No, no le sirve eso para eso. La salvación es regalada, es creyéndole al Señor. Es creer que Él me la regaló. Entonces eso hace que yo adore a Dios y le dé gracias por esa salvación. Entonces, tiene tres implicaciones que voy a mencionar aquí.
hecho de que la salvación sea un regalo de la gracia de Dios implica que usted la tiene que recibir personalmente. Usted la tiene que recibir, usted la tiene que recibir. Nadie más la puede recibir por usted, sino usted. A usted le toca ¿qué? Creerla. A usted le toca, a usted, o sea, es la persona. No, que vaya al culto y ore por mí. No, le toca a usted, usted. Que me manden eso, porque oí una anécdota sobre el campeonato de los perezosos. Que el más perezoso ni siquiera se paró para correr. Y le dijeron, señor, usted es el ganador, reclame el premio. Dijo, no, si me lo quieren dar, tráigamelo aquí. Entonces, con un regalo de estos tan grandes como la gracia de Dios, y la gente por allá es que esperando que otro, no, es uno mismo. Oiga, por eso no sirven las oraciones por los muertos. No sirven. Y por eso hay que predicar el evangelio a los vivos. Y por eso usted esta mañana tiene aquí una oportunidad maravillosa de oír esto. Ni siquiera se le pase por la cabeza a usted que después de muerto oren por mí. No, porque no sirve. Ahora que está vivo sí podemos orar con usted y por usted. Pero después de muerto, el Señor era muy buena persona, porque todos los muertos son buenos. Muy buena persona y todo, pero no sabemos dónde está. Entonces, qué bueno que podamos nosotros creerle al Señor, que le dé esta gracia. Hoy que usted puede oír y caminar y decidir y pensar y decir, Señor, le entrego mi vida a ti. Entonces, no mande a nadie, porque nadie puede hacer eso por usted. Es usted. Otra implicación. Nadie puede estorbar eso a usted. Nadie le puede estorbar. Porque es un don de Dios para usted y de nadie más. Si yo llegara a decir de alguno de ustedes una frase y me pongo a decirlo yo, no, ese me parece que como que no es creyente. Eso es una opinión mía, pero yo no estoy autorizado para decir eso. Yo veo aquí este grupo de personas y yo no puedo decir quién de ustedes está salvo y quién no está salvo. Porque no estoy autorizado. No estoy autorizado. Yo no sé si aquí puede haber una persona, un amigo que ya creyó. Con esto que yo estoy predicando, ya creyó. Ya creyó en la gracia de Dios. Y se quiere entregar al Señor. Entonces, pues no, nadie le puede estorbar a usted. Porque es algo entre usted y Dios. Porque es Dios quien lo salvó a usted. Y alguien pudiera decir, no, ese se la da de creyente, usted siga para adelante. O usted eche para adelante. Usted siga, porque a usted, eso que dijeron allá, ni le va, ni le viene. Es un don de Dios. Y dice Efesios 2:8, dice, esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Y la tercera implicación, hermano, que tiene la salvación por la gracia es que con
con nada la podemos comprar, nada, absolutamente nada. No son esfuerzos suyos ni esfuerzos míos. Es creerle a Dios, es creerle. Ese creerle a Dios, ese creerle a Dios, creerle, es lo que va a producir la obediencia. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, don de Dios. No es de nosotros, es que, no que allá yo pudiera decirle a usted, no, yo porque estoy predicando, entonces que yo sí me gané esto. No, a mí también Dios me lo regaló. Nadie ha ganado esto aquí por méritos ni nada, nada. Es porque le creemos a Dios que Él nos regaló esta salvación. Porque la Biblia dice, en Efesios 1 dice que Él nos eligió. Y Dios es tan bueno que Él no dijo, no, vea esos de por allá del otro lado que son como tan malos. No, yo todos. Predíquenle a todos. Que cuántos pecados cometió. No importa cuántos pecados cometió. No importa cuántos pecados cometió. La gracia de Dios es suficiente para quitar todo pecado, todo pecado. Porque una de las primeras mentiras que le vienen a uno de parte del enemigo de nuestra salvación viene a la mente de la persona y dice, no, pero usted, yo no creo que usted... Que a veces le vienen pensamientos a la persona y dice, yo no creo que a usted le perdonen todo eso. Todo eso que usted hizo, todo eso le van a perdonar. Pero la Biblia dice que Él borra nuestros pecados, que nuestros pecados son borrados. O sea, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No importa qué pecados cometió, la sangre de Cristo tiene todo poder para limpiar, lavar todos los pecados de la persona. Vamos a orar esta mañana, en este día. Si usted ha oído esto y usted puede comprender, puede percibir que hay una salvación, usted haga una oración ahí donde está y preséntese delante del Señor y dígale a Dios, no merezco esto, pero tú me lo regalas, yo lo recibo, yo lo creo. Hay perdón de pecados, todos los pecados que se han cometido contra Dios o son un obstáculo, es algo que obstaculiza el poder estar en la eternidad en el cielo con Él. Pero si hay perdón, los pecados son perdonados, quitados, y hay liberación, hay salvación, hay oportunidad. Oremos, iglesia del Señor, y usted, amigo, también. Pídele ahí y le digo, siga asistiendo a la iglesia a oír el Evangelio. Y la fe va creciendo y usted podrá encaminarse por el camino de Dios y podrás recibir esta salvación tan grande. Señor Jesucristo, esta mañana estamos delante de su presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios Santo, poderoso, nuestro Salvador, que libera, que transforma, que cambia los corazones. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, y que tú seas
dando la sabiduría del entendimiento, Señor, a las personas, para que puedan tomar, recibir esta salvación, en el nombre de Jesús.